Bueno, vamos a pasar a un hecho que hasta hace poco parecía un poco de ciencia ficción, cómo es esto de poder clonar, ¿no? Y sin embargo hoy ya es una realidad que incluso sirve para salvar muchas vidas, pues estamos hablando también de órganos que pueden clonarse. En la Argentina, este dato me llamó la atención, se clonan 400.000 animales por año, 400.000 por año, realmente es una cifra muy alta. Me impactó. Daniel Salmón es médico veterinario, director del Laboratorio de Biotecnología Animal y está con nosotros. ¿Cómo está, Daniel? Un gusto. Igualmente, gracias por venir. Cuéntenos un poquito, este proceso hoy ya es una realidad que se utiliza mucho en el sector veterinario, por lo que daba yo recién como dato, ¿no? Los 400.000 al año. Sí, tuvimos la gran suerte de iniciar todo muy precozmente, después que se inició Dolly, ya en el año 2001. La oveja Dolly, Sí, ¿te acordás? claro. Ya en el año 2001 estábamos produciendo acá las primeras vacas clonadas y modificadas genéticamente para un laboratorio, y no tanto tiempo después clonamos el primer caballo y encontró como un ecosistema muy interesante porque los jugadores de polo adoptaron la tecnología de clonación y eso hizo que estallaran. De hecho hay 3 compañías y otras en formación. Claro, bueno, esto fundamentalmente los números tienen que ver con caballos vinculados a polo y equitación, es decir, tiene fines deportivos, comerciales. Bueno, sería sí, esto, comerciales, ¿no? Porque la industria de los caballos de polo realmente es millonaria. Millonaria. Argentina exporta al mundo, a los países árabes. Sí. Bueno, uno asocia, no sé, a Cambiaso, quizá como la figura más representativa, más visible. Creo que eso fue clave, ¿no? Que parte del marketing de la tecnología la haya hecho un campeón, el Maradona del polo, y que aparte se haya utilizado en el Abierto de Buenos Aires, es como que lo mostró al mundo, y hoy hay un profundo interés y somos reconocidos como que sabemos muchos de caballos y que clonamos los caballos además. ¿Y cómo es el proceso? A ver, explíquenos para los que no participamos del mundo de la ciencia, ¿cómo es el proceso de clonación? ¿Son las células de aquel animal muerto? ¿Cómo es el proceso? No tiene que estar el animal muerto, puede estar muerto. En muchos casos es un animal castrado, es decir, que perdió la parte reproductiva, y con una pequeña biopsia de la piel, que ni siquiera hay que darle un punto, eso se lleva al laboratorio, se multiplica y uno podría reproducirlo indefinidamente, ese animal. O sea, se extrae una célula que proviene en este caso de una parte ínfima de la piel, entiendo bien. Claro, el pedacito de piel, que es más chiquito que una moneda, es nada. Y con se eso coloca se puede reproducir el animal al infinito. Absolutamente. Años. ¡Qué maravilla! Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un experimento en que había un último Jack en la Argentina que se había usado en la película 7 años en el Tíbet, en la película que hizo Brad Pitt. Y, bueno, que se filmó acá una parte. Claro, es Hollywood, trajeron todo un grupo de Jack, que son animales típicos del Tíbet, como una vaca pero muy peluda, es otra especie. Se llevaron a los sets de filmación, en los sets de filmación nace un Jack, que lo llaman Brad Pitt. Mi vida. Y nosotros, terminó su vida en un zoológico, murió y era el último Jack. Y a nosotros nos pareció interesante como modelo, además de ser animales muy, muy buenos para reproducirse en la altura, para producir en la altura. Y nos pareció un modelo, sobre todo para salvar especies en peligro de extinción. Eso es súper interesante. O sea, podría terminarse con la idea de la extinción de una especie. Claro, lo estamos usando como un modelo para ver, digamos, cómo podemos mejorar los resultados, porque tampoco tenemos una mamá Jack ahora, porque era el último Jack, entonces tenemos que implantarlo en una vaca. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Estamos tratando de poner una placenta de vaca y que tenga un Jack adentro. ¡Qué impactante! Y pensaba también en la clonación de mascotas, ¿no? Quizá el caso paradigmático es el de Javier Milei, que por lo que tenemos entendido clonó a Conan, que hubo 2 crías de, no sé si se llaman crías, 2 clones sería de Conan a partir de un procedimiento de este tipo. Entiendo que es costosísimo, que hay una empresa en Estados Unidos que se llama Perpetuarte, ¿no? O algo así. Hay varias empresas. Debe haber varias. Con algunas hemos colaborado, Corea,
En China y en Estados Unidos hay una, pero son pocas. Son pocas. Muy limitadas. ¿Y estamos cerca de la clonación de mascotas en la Argentina, en la región? Nosotros colaboramos, la primer mascota clonada, intervenimos, fue un animal de 19 años, lo llamamos un seudónimo Anthony, y Anthony ya vino a la Argentina. ¿Qué era, un perrito? Era un perrito que había sido un perrito de la calle, pero que el dueño realmente lo amaba. Y me había contactado varias veces para que aisláramos las células, y uno, digamos, está en la vorágine, está pensando en el trasplante de órganos, todo eso, y un día me dice, mira, murió este animal, y dijimos, bueno, si... ¿Y ustedes ya tenían una muestra? Buscamos una muestra, la cultivamos... ¿Pero ustedes lo llaman cuando ya había muerto? Ya muerto. Nos llaman ¿El cuando perrito? ya había muerto. ¿Y se puede igualmente? Varias horas después que el animal, sobre todo... Hay una ventana ahí. Si se refrigeró, hasta una semana después uno puede aislar células de un animal muerto. Lo importante es no congelarlo. Y bueno, con un pedacito de oreja uno puede reproducir el animal. Ahora, doctor, ¿cuán lejos estamos o no de la clonación humana? Bueno, eso fue siempre el gran temor. Es más, cuando yo volví al país, era el primero que sabía clonar, claro, y me daba mucho miedo enseñarlo o compartirlo, claro, porque uno había aparte sectas religiosas que decían la clonación humana la vamos a hacer, queremos hacerla. Entonces uno decía que se acercaba, uno miraba con desconfianza. Sí, Después, el debate de los eticistas sobre el punto no está saldado, por otra parte. Si es ético o no es ético. Por suerte hay una regulación que hizo Menem, en la cual se prohibió totalmente. Uno vio todas las posibilidades económicas que había para el país, como en el caso de los caballos, producir medicamentos en la leche de vacas. Hoy estamos trabajando en producir cerdos modificados para que puedan donar órganos, corazón y riñón. ¿Y órganos individualmente? Bueno, eso sería súper deseable. Para trasplantes, ¿no? Porque hay, bueno, tantas dificultades para conseguir donantes, ¿no? Y compatibilidades, es complejo. Lo que nosotros ya hemos abordado y nació el 1 de enero de este año son cerdos en los cuales eliminamos ciertos genes que son responsables del rechazo hiperagudo en humanos cuando se trasplanta un órgano. Tendremos que hacer unas modificaciones más, pero digamos ya para trasplante de piel tendría posibilidades de ser utilizado, ¿no? Entonces, todo este tipo de tecnología apoya, digamos, este tipo de posibilidades. Que va, ¿no? muy rápido, ¿no? Como, bueno, ahora estamos con la inteligencia artificial. Sí. O sea, va tan rápido que yo me pregunto, lo de la clonación humana que usted dice está regulado. Simplemente porque está regulado no se avanza, pero ¿es hoy científicamente posible? Científicamente yo creo que no estaríamos tan lejos. La buena noticia es que no es una tecnología tan peligrosa como podría ser la energía atómica, digamos, que puede matar millones de personas. Es decir, ¿qué significaría que alguna persona, digamos, faltando a la ética, fuera clonada? Claro, usted dice que las consecuencias no son de catástrofe como en una bomba nuclear o algo así. Un clon es un mellizo gemelo diferido en el tiempo. Por lo tanto, eso significaría tener un gemelo más. Gemelos Ahora, discúlpeme la pregunta, pero me fascina y me apasiona. Un gemelo idéntico diferido en el tiempo. Ahora, el clon, hasta ahora lo tenemos simplemente en los animales. ¿Tiene la estructura de personalidad de aquella persona muerta y luego clonada? O sea, ¿es la misma persona? Bueno, con las mismas capacidades, habilidades, expertise, no sé... Desde un artista, pasando por un referente del mundo de la política, de la ciencia. Es un gemelo, diferido en el tiempo. Lo que estamos aprendiendo, de alguna forma, qué características están ligadas, digamos, a la genética. Hay muchas cosas que uno la adquiere del ambiente. Claro. De todas maneras... Y del espíritu de la época. También, las condiciones socioambientales, porque usted dice diferido en el tiempo. El que nació 100 años antes no es igual... Por razones de contexto, al que nace 100 años después. Eso lo explicamos sobre todo a la gente, porque muchas de las personas que quieren clonar un perro llegan a la facultad y dicen, queremos clonar un perro, ¿qué hago? Y uno ve el sufrimiento y trata, dentro de las posibilidades, de acompañar. El tema concreto es que uno le explica a las personas y les dice, mirá, es un gemelo.
Ahora, si cuando estaba tu perro había muchos chicos en la casa y estaban jugando todo el día, va a construir un determinado tipo de personalidad, y si hoy nadie juega con él, probablemente sea diferente. De todas maneras, a veces sorprende, sobre todo en el terreno del polo, cómo hay ciertas características que son insospechadas y que parece que dependen de la genética. Claro. Es decir, un caballo, un gran campeón, que digamos, cada vez antes de salir a jugar, tenía un poco de miedo, es como que se frenaba. Y el clon hace lo mismo, repite la misma conducta. ¿no? O ciertas conductas que sorprenden, ¿no? ¿Y cuánto, si yo quiero, por ejemplo, yo no sabía que se acercaba tanta gente a la facultad de veterinaria porque tenía, bueno, el dolor de la pérdida de su mascota. ¿Cuánto sale? No sé si me lo podés decir, pero... Los precios han caído, ¿no? Cuando nosotros lo mandamos, creo que salía a $80.000. Después, como se dice en las noticias, está en $50.000. Actualmente está en $40.000. Nosotros, porque hay una gran proyección de toda la investigación en caninos, que son los perros, a especies como el aguaraguazú, hicimos un trabajo que pensábamos que podría llegar a ser desbarrancar los costos en forma notable, y avanzamos, pero todavía hay más pasos que hay que dar. Es algo muy largo. ¿Es costosa la investigación? ¿Hay recursos para financiar el avance en la investigación en clonación? Nunca tuve dinero para trabajar con perros y gatos, ni tampoco en especies salvajes. Nosotros trabajamos en tigre, en chita, tuvimos durante mucho tiempo un convenio con el ecoparque, con cebras. Hicimos no solo clonación, sino tecnología de reproducción asistida en todas estas especies, y nos ha ido muy bien, pero nunca conseguimos un fondo para trabajar en eso. Claro. Lo costeamos a veces cuando, en alguna vez, la única vez que me maltrataron muy mal en la prensa fue cuando clonamos el perro, que nos decían de todo, pero la verdad que eso no fue financiado por CONICET, fue financiado por el dueño, claro. Y ese dinero lo volcamos a la investigación, en especies en peligro de extinción. Para los que no sabemos, vos decías, bueno, tomo una muestra de piel pequeñita, como el tamaño de una moneda, y con eso puedo reproducir al infinito el animal que ya no está. Necesitas un huésped, es decir, un órgano, una madre, un útero que lo lleve adelante, pero ¿cómo es el proceso después de creación del embrión? O sea, ¿cómo? Yo eso no entiendo. Vos tenés una muestra de piel del animal que va a morir o que ya murió. ¿Y cómo se lo convertís en un embrión para trasladarlo a un organismo, a un útero, ¿no? Un útero que Con la tecnología que existe hoy y que ya está establecida, uno siempre necesita un óvulo. Este óvulo tiene que prepararlo y uno le tiene que sacar donde está la información genética, que es algo que se llama núcleo. Y se le pega la célula del animal. Hasta ahora lo que sabíamos de la reproducción era, tengo un óvulo y in vitro un espermatozoide que después produzca la división celular hasta llegar al embrión. Acá pega al óvulo la célula. Primero se le saca la información al óvulo, luego se lo pega, y a veces se desarrolla algunos días en el laboratorio, en otros casos, como en el caso de los perros, se implanta casi inmediatamente. Y ahí sí hay un proceso de gestación que se hace ya en la madre sustituta. ¿Y de dónde sacan las madres sustitutas? Por ejemplo, viene este señor y dice, quiero clonar mi perrito. ¿Y la madre sustituta? Las madres sustitutas son laboratorios que tienen caniles donde están las madres sustitutas. Y en muchos casos, muchas de las empresas... ¿Como una subrogación de vientre? Claro, como una portadora, aquella que presta el vientre para un proceso de vientre subrogado. Es algo muy semejante. Claro. Muy semejante. Es algo muy semejante. ¿Qué impacta? Y pensaba en esto del gemelo, ¿no? El gemelo, ¿cómo lo definiste? Idéntico, diferido en el tiempo. Y pensaba si el producto de la clonación es aquel que se fue o es otro. ¿Me explico? Tomémoslo en personas no humanas, ¿no? O en Conan, por poner un ejemplo. Si es el resultado de la clonación, ¿es Conan o es un perrito que es un gemelo idéntico, pero no es Conan? Bueno, en ese sentido tendríamos que pensar en todas las religiones, ¿no? Incluso las religiones hinduistas es una religión filosófica. Porque ¿no? los gemelos idénticos, no diferidos en el tiempo, son individuos distintos. Claro, sí. Yo creo que es interesante la discusión filosófica y también me parece que
esa respuesta se la dará el futuro dueño. La ¿no? creencia. La creencia, Es el probable. vínculo que establezca con Claro. aquel otro, ¿no? El que se fue y el clonado, me parece. Eso, ¿no? y No aparte sé. hay necesidades que a veces uno tiene, ¿no? que le brindan consuelo, y bueno, justamente yo creo que la reencarnación y todo eso, y por eso uno también es respetuoso, ¿no? Es decir, yo creo que está mal clonar humanos y que No, claro. una religión que lo pregona está muy mal. Sí, claro. Pero de alguna forma cada persona busca consuelo, digamos, frente a los sufrimientos de una forma diferente. Y hay límites que están permitidos, por supuesto, y otros que no. Lo que es cierto es que estamos aprendiendo lo que significa, digamos, ese cerebro gemelo a otro animal y que pueden sorprendernos y puede ser que haya muchas más coincidencias de lo que nosotros pensábamos, sobre todo en un animal. Probablemente si eso uno lo extrapolara a lo que es un humano, seguramente somos muchísimo más complejos. Más complejos, pero Sí. en el caso Bueno, pero de me animales, impacta el ejemplo que dio respecto de caballo. un caballo que fue clonado y luego tenía las mismas conductas, ¿no? Respecto del temor, el momento de salir, de cómo y las mismas conductas de aquel otro animal que había muerto y de cuyas células se lo clonó. Sí, que uno pensaría muy que lo interesante. conductual no es genético Y sin embargo, necesariamente. claro. es muy interesante de que a mí me tocó evaluar algún trabajo de esto, de que cuando se clona un perro de los que huelen drogas, hay grandes chances que el hijo tenga la misma capacidad Que el desarrolle la original. capacidad, porque es una capacidad Aprendida, adquirida, claro, aprendida sí, la del sí, original. sí, Se sí. supone que Bueno, no es o puede haber una facilidad genética. genética, pero está aprendido Sí. eso. En Sin cambio, duda. si tiene hijos, hay grandes chances que esa habilidad se pierda, ¿no? Y uno de los perros que fue clonado es uno de los perros héroes durante el tema de las Torres Gemelas. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, hay cosas que uno se pregunta, ¿no? En qué medida el heroísmo que tuvo ese animal Es replicable. es replicable. Ay, ¿cuántos años tiene la clonación? ¿Cómo desarrolla? 96 en realidad se clonó Dolly, desde el 97 se clona adulto, ya de mucho tiempo antes se clonaba, pero con O sea, menos de embriones. 20 años estamos hablando, ¿no? Estamos hablando no, de más, un poquito más de 20 años. Sí, casi perdón. 30. Bueno, sí, un poquito más de 20 hay años. cosas también sorprendentes. Hace 3, 4 años, quien había hecho el primer bebé de ICSI, que es una tecnología de Sí, sí, reproducción sí. asistida en que se Un óvulo, microinyecta sí. con el espermatozoide. Cuando se cumplió el 25 aniversario de que nació Lo que el se llamaba el primer- bebé de Bebé de probeta. probeta. Sí. Sí, un Mal bebé de llamado, probeta mal llamado, más sí. complejo. Lo cierto es que ya había más de 2 millones de personas. Yo creo que hoy debemos estar en 4 millones de personas nacidas y no se cumplieron. Debemos andar en 30 años más o menos. Así que es notable a veces cómo se adoptan las tecnologías. Bueno, yo me quedo muy impactada, sobre Yo todo también. pensando que, por ejemplo, la inteligencia artificial desató en el mundo una serie de cuestionamientos a si debe implementarse o no, qué tipo de regulaciones deben ponerse o no. Sin embargo, está allí. Y pienso en la clonación, que es una realidad en animales y que es posible hacerla en humanos y solo depende de las regulaciones que, los distintos países, organismos no gubernamentales, gubernamentales, en fin, ponen alrededor de esto. Pero bueno. Sí, y de costos, pero los costos están asociados al paso del tiempo y a la escala también. O sea, esto que es costosísimo, vos decías, bajó de 80.000 a 40.000 la clonación de una mascota. Y bueno, en medida que haya escala, irá bajando. Si hubiera una modificación que es justamente la que estuvimos trabajando nosotros, de poder usar los ovarios de las castraciones, los costos se reducirían a un precio accesible a todo el mundo. Y aparte se están desarrollando Qué impacto tecnologías me da. en la cual no se necesitan óvulos. Ya se han hecho los primeros ensayos que simplemente con células de la piel se logra crear embriones. Célula y célula. Célula con célula, sin óvulo. Dios mío. Dios mío. ¿Y las mujeres para qué servimos? Todavía tienen la última palabra, Todavía- se no. necesita el óvulo. No, y todavía tenemos el cuerpo gestante, digamos. Eso Claro. todavía no hay algo que lo reemplace, ¿o sí? Hay algunos Y sí, ensayos que se está tratando de reducir, pero digamos, Lo está que sería muy una lejos. incubadora.
está Claro, muy somos lejos. como incubadoras humanas. Sí. Bueno, No, lo que se aprende cada día más es que es mucho más necesario de lo que uno pensaba, porque Claro, hay salva un vidas intercambio, también. hay Sí, un sí, lenguaje, sí, sí. hay células del bebé que circulan en la sangre de la madre. Hay Tenés cosas, que volver, tenés que volver, Sí. pues es inabarcable el tema. totalmente, desde la ética, la filosofía, la ciencia. Sí, muy interesante, Daniel, gracias. No, muchas gracias. Daniel Salomón es médico veterinario y director del Laboratorio de Biotecnología Animal. Decías que trabajabas en la Facultad de Veterinaria en CONICET. Agronomía, De Agronomía y CONICET. y en el CONICET. CONICET. Correcto. Bueno, gracias. Felicitaciones, Muy interesante. además. Gracias. Muchas gracias. Bueno, siendo